Gracias, Pastor Becerra. Bueno, esta mañana les indico que mantengan sus Biblias abiertas ahí en el libro de Hechos. Ese va a ser el estudio de esta mañana. Y tengo un pastor invitado que hemos desarrollado una relación muy bonita. Nos reunimos el otro día que él vino, desafortunadamente no pudo venir a compartir con nosotros, pero regresó otra vez. Y ahora está con nosotros esta mañana para compartir la palabra. Él vino a predicar la palabra hace 10 años aquí. O sea que cada 10 años él viene, pero a lo mejor un poquito más seguido la próxima vez. Él viene, él es pastor en la iglesia de Pinal del Río. Actualmente él es un pastor que nosotros hemos estado apoyando durante bastante tiempo. Es más, no sé si es que han escuchado de las casas cultos que nosotros apoyamos. Esas casas son parte de la iglesia de él. Tiene un plan y una misión de poder alcanzar las regiones de su área, no solamente enfocado en su iglesia, sino también en desarrollar el evangelio hasta los confines de la isla de Cuba, pero hasta los confines del mundo también. Démosle una calurosa bienvenida al pastor Magdiel Herrera. Gracias, hermano. Gracias. Mis hermanos amados, Dios les bendiga. Que Dios esté guiando cada palabra a su voluntad y que podamos entender el mensaje del Señor para esta tarde. Así como dice en pantalla, es el título: Andando unidos en el Espíritu. Y el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Necesitamos cada día andar en el Espíritu Santo para poder andar en esa bendición que no vamos a tener si no cumplimos esa encomienda, andar siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén? Andar siempre con Él. Vamos a estar ahí meditando en algunos textos que hemos anunciado en el libro de los Hechos. Y es importante que usted pueda tener marcado el libro de los Hechos ahí, los primeros capítulos, porque van a ser parte de donde sale el mensaje que Dios tiene para todos nosotros hoy. Cuando estudiamos las historias del Coliseo romano, nos quedamos totalmente perplejos con tanta crueldad que había en aquellos tiempos. ¿Cuántos han oído o han leído algo al respecto? ¿Han visto alguna película? Es terrible o fue terrible lo que hicieron contra mucha gente que no merecía haber pasado lo que pasaron. ¿Cuántos cristianos padecieron por causa del evangelio? El César reclamaba adoración personal y cómo esa adoración en la vida de los cristianos solamente era elevada al reino celestial, solamente era Dios el único y sigue siendo el único que podemos adorar, y los creyentes eran tirados ahí a ser parte de una difícil situación, ser embestidos por fieras salvajes y también en ocasiones por los propios gladiadores. Cuenta una historia fiel y digna de contar que una joven no negó a Jesús, sino confesó a Cristo en medio de una salvaje situación. Aquella joven estaba embarazada y aquella joven fue tirada allí para que los toros salvajes le embistieran e hicieran que ella, por causa de su fe, pudiese padecer. Es triste la situación, como aquellos toros le dieron para aquí, le dieron para allá, y aquella joven no moría. Aquella joven ensangrentada confesaba: Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Y el César levantó su mano y su dedo hacia abajo y mandó a que soltaran los gladiadores, y aquellos con sus armas de guerra le hicieron 10,000 pedazos. La historia cuenta cómo muchos en la antigüedad padecieron por causa del evangelio de Cristo. ¿Será eso del pasado o continuará siendo eso historias
en nuestro presente cercano. Si usted busca en internet, usted se va a encontrar cristianos que están padeciendo hoy día por causa del evangelio de Cristo. Y usted dirá, el sufrir, ¿de dónde viene el sufrir? Sufrir es una de las cosas que nos hace acercarnos al Señor. Y mientras sufrimos, si sufrimos en el Señor y creemos que Él nos ha puesto para purificar nuestra fe, nos damos cuenta de que Él está puliendo nuestras vidas. Andando unidos al Espíritu Santo, nosotros podemos enfrentar cualquier vicisitud, cualquier situación, aún los toros salvajes, aún las masacres, aún todo lo que pueda generar nuestro mundo. ¿Cuántas cosas está haciendo el mundo actual en contra de los cristianos? ¿A dónde quieren poner a los cristianos y la fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo? Bien, mi proposición sería la siguiente: cuando andamos unidos en el Espíritu Santo, experimentamos el andar prósperos en su voluntad. Y cuando hablamos de prosperidad, a todo el mundo se le agudiza el oído. ¿A quién no le gusta la prosperidad? ¿Habrá alguien aquí que no le guste ser próspero? La prosperidad le gusta a todo el mundo. La prosperidad le gusta a todo el mundo. Pero amén, podamos ser prósperos en lo que verdaderamente vale ser próspero, y no tan próspero o prósperos también, vamos a ponernos así, a lo que no nos llevaremos de este mundo. Sin duda, hemos nacido sin nada, hemos salido sin nada a este mundo, y sin duda alguna nos vamos a ir de este mundo sin nada en las manos. Creo que fue Carlos Magno que mandó a que le sacaran las manos y que tiraran allí sus prendas en el camino y que lo cargaran los médicos, porque los médicos no habían podido resolver el conflicto de la muerte. Y por más que tuvo aprehensión para guardar las prendas preciosas, esas no se las pudo llevar, las soltaran en el camino, y sus manos abiertas, porque sin duda había nacido sin nada en las manos, y sin nada en las manos se iba. Tenemos que aprender que nuestra vida espiritual necesitamos hacerla prosperar, y hacerla prosperar. ¿Cuántos les gustaría que la iglesia Peter Road pudiera ser una iglesia muy próspera? ¿A cuántos les gustaría que pudiera ser muy próspera? Próspera en todos los sentidos. Bueno, para ser próspera la iglesia Peter Road, para ser próspera la iglesia de Pinar del Río y donde quiera que nosotros estemos, necesitamos ardientemente buscar en la fuente de poder que tenemos en Dios y su palabra. ¿Para qué? Para saber que estos postulados que tenemos en la Biblia no son postulados netamente escriturales, son postulados netamente prácticos que necesitamos ponerlos hoy en nuestra práctica actual. Cuando andamos unidos en el Espíritu, experimentamos el andar prósperos en su voluntad. ¿Qué características de prosperidad podemos ver en el libro de los Hechos? Y usted dirá, ahí no hay oro como Carlos Magno en el suelo. Usted dirá, ahí no hay gente muy próspera que da mucho dinero. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos pone en prosperidad a un pueblo que no tiene mucho dinero, pero que sí tiene mucho corazón. El primer lugar, aquella iglesia vio y vivió una multitud de gente con un corazón y un alma. Usted lo puede encontrar ahí en el 4:32, Hechos 4:32, versículo 32a. Y dice la palabra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En la Biblia, este término, un corazón y un alma, nos quiere enunciar una palabra. ¿Cuál es la palabra que nos quiere enunciar? Unidad.
unanimidad, unánimes. Es importante que podamos ver que aquella iglesia, la iglesia primitiva, era una iglesia atacada. Es importante que usted focalice que la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Usted puede denunciar y puede creer que la iglesia primitiva no era una iglesia de abundancias físicas y monetarias. La iglesia primitiva había aprendido a andar en unidad en base a todo lo que tenía. Y qué sorprendente es poder ver que esa iglesia de un corazón y un alma, porque cada uno de nosotros tiene un corazón. ¿Quién no tiene corazón acá? Cada uno de nosotros tiene un corazón. Pero imagine que la iglesia primitiva, lejos de tener individualidad en cuanto a muchos corazones, tenía un solo corazón. Y ese corazón estaba latente para poder señalar que no había entre ellos esa palabra tan difícil que dice de desunión. Que no había entre ellos esa posibilidad de llamar a muchos a tener campañitas de pequeños grupos. ¿Ha oído eso? Es mejor que lo oigamos de lejos. Cómo las iglesias en ocasiones tienen que enfrentar campañas de cristianos contra cristianos. No, ahora los youtubers que tienen muchos seguidores en las redes, ¿cuántas veces hacen de las iglesias iglesias duales? No, los que siguen a fulano y los que siguen al otro. Qué triste es que dentro de la iglesia se levante la desunidad. La iglesia del primer siglo, si por algo tenemos que estar agradecidos a Dios, es porque la iglesia del primer siglo había aprendido a andar en unidad. ¿Qué es andar en unidad en estos tiempos? Qué bonito es poder saludar al hermano cuando llega al templo. ¿Es verdad o no? Qué bonito es poderle decir Dios te bendiga, hermano. Qué bien te veo, aunque lo veas mal. Qué bien te veo. Sí, a veces uno tiene que decir qué bien te veo y cruzar el dedito acá atrás. Qué bien te veo, hermano. Qué bien te veo. Llegar a la casa de Dios. Qué bien te veo. Pero más que unidad, la que podemos experimentar aquí, la unidad se experimenta allá. ¿Cuántas veces te han llamado de media mañana, de media tarde o de medianoche y te han dicho, hermano, ayúdame, ora por mí? Yo acostumbro a que cuando llega la hora de dormir pongo modo avión y cese de comunicaciones. Me tienen que llamar por el fijo, por el teléfono fijo, porque por el celular imposible que me puedan llamar. Pero ¿cuántas veces te han llamado de madrugada y te han dicho, hermano, ayúdame, socórreme? Ora por mí. ¿Cuántas veces has tenido que dejar tu comodidad para servir a un hermano porque estás unido? Si yo no siento por ti, yo no estoy unido a ti. Y si yo siento por ti lo mismo que siento por mí, yo te voy a servir a ti. ¿De qué manera te voy a servir? De la manera que el Señor nos manda a servirnos en unidad. Nos manda a servirnos en unidad. Este contexto de acá probablemente no se vea tanto lo que nosotros vemos en el contexto de Cuba. Porque si yo lo incorporara a usted en el grupo de WhatsApp de mi iglesia, a usted le da un infarto en cuanto empiezan a leer. A usted se muere al momento. Un infarto al momento. Hermano, que si necesito una bránula para mi pariente. ¿Sabe lo que es la bránula? Para coger la sangre ahí, para el hospital. Hermano, que si necesito una dipirona para el dolor de cabeza y no hay. Hermano, que si necesito que vayan a verme porque estoy por acá. Y ese es el momento en el que me quedan pocos en la despensa porque no tengo muchas ahí guardadas para tomar. Ese es el momento que tengo que decir, si yo ando unido contigo, mira, toma. Para mí no habrá necesidad de ese medicamento. ¿Cuántas veces los hermanos
Los hermanos llamando de un lado a otro, hermano, ayúdame. Yo ahora tengo motocicleta, pero hace un tiempecito la iglesia tenía el carro. He disfrutado tanto que el carro esté roto, pero de buena manera. ¿Cuántas veces a las 3 de la mañana, no hay ambulancia, no hay de nada? Usted no puede llamar al 911, ni al RECU, ni a nada. Usted tiene que arreglársela como pueda. Al pastor, ayúdame, sácame de aquí que me estoy muriendo. Y ese es el momento en que hay que ponerse la ropa y decir, yo ando contigo en unidad, te lo tengo que demostrar. Esa iglesia del primer siglo aprendió la comisión, la gran comisión, actuando. ¿Cómo poder hacer discípulos a todas las naciones? Si con las personas estamos como esa homofobia que dice, no te voy a tocar, no te puedo tocar. La Biblia enseña que la iglesia no es homofóbica, que la iglesia ama, que la iglesia anda en unidad. Y esa unidad denota prosperidad. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Esa unidad denota prosperidad. Un hermano enfermo, cuando hay un WhatsApp y hay muchos Messenger y hay de todo, usted no debe dejar de mandarle un mensajito. Y un mensajito que va a generar en un hermano que está atravesando una situación difícil, va a generar gozo porque hay una iglesia que le respalda. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos andar en unidad. Dice la palabra de Dios también que esa iglesia del primer siglo, andando próspero en la voluntad de Dios, experimentaron ser una iglesia descontaminada del egoísmo. Una iglesia 0% egoísta. ¿Ha oído ese término alguna vez? Nosotros en Cuba decimos que hay gente que son más tacaños y siempre están como la guataca. La guataca para ir para arriba para mí, todo para mí. Qué triste es que a veces creamos que todo es para nosotros. Qué triste es pensar que el egoísmo y el egocentrismo nos puede consumir creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto, creyendo que somos el último aliento. Hermano mío amado, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 32, ve, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Cómo las tenían? En común. Lo mío es mío y nadie me lo puede tocar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No, si yo soy el pastor, no, a mí no me puedes tocar. Amados, somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor que tenemos que luchar cada día contra nuestro egoísmo, porque eso está dentro de nosotros. Si somos egoístas, los demás no van a tener nunca la evidencia de un Dios que toca el corazón, que mueve el corazón hacia la voluntad de poder dar. Dijo el apóstol Pablo que más bienaventurado, Hechos 20:35, como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Egoísmo, ¿a dónde te lleva el egoísmo? El egoísmo te lleva a enemistarte y a lo mejor no, a aislarte, a lo mejor no, del grupo total de la iglesia. Hermanos, estamos buscando para ayudar a una persona que está necesitada. ¿Qué menos tú puedes hacer? ¿Qué es lo menos que puedes hacer? Oiga, lo menos que puedes hacer es meterte la mano en el bolsillo si es cuestión de ayuda y decir yo voy a contribuir. La iglesia del primer siglo, meterse la mano en el bolsillo, no. Ellos dieron el pantalón. Para ellos ya no había bolsillo. Ellos dieron el pantalón completo. Llévate todo lo que tengo. Dice la palabra que ninguno decía tener una propiedad y que no fuera del vecino. Y que no fuera del otro hermano. Dice la Biblia, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Usted pudiera decir, ¿será posible eso? No había entre ellos ningún necesitado.
¿Será posible eso? La Biblia lo dice, porque mire lo que le hicieron aquellos cristianos, porque todos los que tenían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Egoísmo no genera esto. Ellos eran desprendidos al punto de entregarlo absolutamente todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Cuenta la palabra de Dios en las cartas paulinas, ahí en Romanos 15:31, en 1 Corintios 16:1, que Pablo recogía una ofrenda para Jerusalén. Y usted se puede preguntar, ¿para qué era la ofrenda que Pablo recogía para Jerusalén? Recuerde que aquellos cristianos, en su afán de poderlo dar todo por Dios, quitándose todo egoísmo, habían dado todo lo que tenían y se habían quedado sin nada. Y se habían quedado absolutamente desprovistos. Aquellos necesitaron luego la ayuda de la iglesia. Para eso somos iglesia también, para colaborar con otros cristianos, con otras iglesias y poder también bendecirles. Es importante que nosotros podamos condenar cada día, si queremos ser prósperos, el egoísmo. Mientras más yo me meto en el egoísmo, mientras más tacaño soy, ¿entiende este término? Mientras más tacaño soy, menos voy a recibir y menos voy a tener. Dicen los judíos que de vez en cuando usted vaya a su casa y empiece a sacar todo lo que le sobra, que usted no usa. El butacón que era de tatarabuelo, que está ahí todavía y no lo usa, sáquelo de la casa. En la ropa y vea el armario, si está coposo, lleno y hay una parte que no cabe nada más, porque no entra nada más ahí, le cuesta trabajo. Saque de ahí, saque de la ropa y regale. Saque de la ropa y done. Saque de la ropa que tiene y haga lo que usted quiera alrededor, pero sáquela de ahí. Los judíos creen que si usted tiene la casa llena de trastes y de ropa, no tiene oportunidad para poderla volver a llenar en plenitud de Dios. Y eso denota que tengamos las manos, lejos de estar apretados, tengamos las manos abiertas para poder dar y para poder dar de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Egoísmo, no. Iglesia del primer siglo andaban en esa bendición grande porque no eran egoístas. Porque no eran egoístas. Dice la palabra de Dios también que esa iglesia y en todas las bendiciones que da de unidad y de cero egoísmo, era esa iglesia 100% efectiva en cuanto a su liderazgo. Lo podemos ver ahí en el versículo 33. Dice la palabra, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos habían sido abundantes a la hora de dar. Ellos habían sido abundantes a la hora de unirse todos. Ellos eran poderosos en la palabra. Estamos necesitando tiempos donde la palabra de Dios no se proclame con desgano. Sí, hermano, porque tienes que dar. Sí, hermano, porque Dios te bendiga. Y usted le habla con una voz que no tiene convencimiento. Hay predicadores que pueden decir el mejor mensaje, pero si lo dicen en tono de desgano, no van a tener poder ni autoridad. La palabra de Dios y más la resurrección del Señor Jesús no se habla con tono de desgano. Hay gente que habla, no, el Señor resucitó ya. No, si yo tengo que decir que el Señor resucitó, yo no puedo estar allí pasivo, porque la resurrección del Señor Jesús es el gran pregón de la iglesia de que Jesucristo no está muerto. ¿Usted sabía que todavía hay gente buscando la tumba del Señor y los huesos del Señor? Todavía hay gente empecinada buscando los huesos del Señor porque creen que van a hallar los huesos del Señor.
nuestro Señor Jesucristo está vivo. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Los apóstoles decían una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él anda en pro de buscarles. Y Él anda en pro de encontrarse con ustedes. Qué bueno cuando la iglesia primitiva, esa iglesia que tenía 100% efectividad en cuanto a su liderazgo, la gente se admiraba de lo que predicaba y mucha gente no siguieron. Pero podemos ver a un Pedro. ¿Cuántos saben de Pedro? El apóstol, Pedro el apóstol. Dice la palabra en Hechos 5, 12, 15 y 16, cómo le traían a Pedro. En ese caso no, pero hay otros pasajes que le traían a Pedro gente y Pedro los sanaba hasta con la sombra. Y qué lindo cuando cogían la capota de Pedro y se la llevaban para la otra ciudad, para allá bien lejos, con la ropa de Pedro. ¿Tendría buen olor o tendría mal olor? La gente de aquellos tiempos no tenía muy buenos olores. Como fuera la ropa de Pedro, lo que importaba era que era la ropa de Pedro. Lo llevaban para allá y con esa ropa se sanaban los enfermos. Amados, necesitamos Pedro en estos tiempos, donde hay tanta agonía, donde hay tanta necesidad del Evangelio de Cristo, de proclamar el Evangelio de Cristo no con ese desgano, sino con poder y autoridad que viene del cielo. El Espíritu Santo no da su espíritu con límite. No, y a veces creemos que el Espíritu Santo está en la vida del creyente y tiene un límite. El límite se lo ponemos nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿A dónde estamos visitando? ¿Cuántas personas estamos discipulando? ¿A cuántas personas estamos visitando? ¿Cuántos cultos nos hemos perdido? ¿Cuánta bendición de leer la palabra estoy disfrutando día a día? ¿Cuántos de los que está aquí le gusta comer? Desayunar, almorzar, comer, merendar y merendar y merendar y merendar. Tenga cuidado. Mire, si nos gusta comer, ¿cuánto nos debe tener? ¿Cuánta necesidad tenemos de leer la palabra y de estudiar la palabra? De alimentarnos de la palabra de Dios. Alimentarnos de la palabra de Dios. Llegará tiempo que no vamos a poder leer tanto. Y toda la palabra de Dios que está en la mente podrá allí ser de usted, para usted como medicina al alma. Llegábamos nosotros en Santa Clara a ver a una hermana que era ciega. Y esa hermana ciega, Otilia Galvez, murió en el hogar bautista, allá después de muchos años que estuvo ahí en el hogar. Le pregunto yo al líder del hogar, a Mario, ¿cómo se portaba Otilia Galvez? Y a Mario se le aguan los ojos. Mario se le aguan los ojos, porque Otilia era un ángel literal. Otilia Galvez era cieguita por la diabetes. Y Otilia Galvez, uno iba a leerle la Biblia y ella se sabía la Biblia. Otilia Galvez se sabía la Biblia. Usted llegaba a darle ánimo. ¿Cree usted que le estaba dando ánimo? Ella le daba ánimo a usted. Ese es el tipo de persona que necesitamos en estos tiempos. Gente que dé ánimo. Gente que acuda ahí al llamar con poder y autoridad. Esa persona se quemó en una ocasión. Imagínese ¿cómo era que se llamaban los fogoncitos aquellos que se le había que... El soplete aquel. Terrible los sopletes aquellos. Ella en un soplete estaba hirviendo una harina de maíz en un caldero redondo, ovalado, y se le volteó hacia arriba a ella. Imagine, se quemó la pobre Otilia, no pobre, rica Otilia, se quemó todas las piernas y parte del vientre, así, todo eso. Y uno llegó, Otilia, tú estás, Otilia, tú. Y ella decía, no llores, que yo estoy bien. Yo estoy bien. No, eso fue una cosita que pasó. Otilia, hay que acompañarte, hay que venirte a cocinar. No, yo sigo cocinando. Ese es el tipo de persona que necesitamos. Poder y autoridad en la iglesia, en el liderazgo.
Líderes que no se conformen con tener el carro más grande, sino una cadena de oración que no se venza con el tiempo. Líderes que no se conformen con tener una cuenta muy grande en el banco. Líderes que quieran tener muchas almas ganadas en el templo. Líderes que no se conforman con lo exterior. Sí, nos podemos poner chaquetas y nos podemos poner cuánto hay en el interior. Y lo del interior sale al exterior con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tipo de líderes que la iglesia tenía en esos comienzos. El tipo de líder que la iglesia necesita en estos tiempos. Líderes que no sean egoístas. Iglesia que no sea egoísta. Iglesia que ande en unidad de mente y corazón. Iglesia que va a obtener ese poder celestial. Ese poder y esa autoridad. No, porque ninguno de nosotros por ser pastor o por ser que seamos, debemos tener la magnitud y ese deseo de decir, no, yo soy más que tú. No, somos todos iguales. Amados, somos todos iguales. Tenemos todos que entrar por la misma puerta que hay que entrar al reino celestial. Tenemos que caminar el mismo camino. ¿Cómo dice la Biblia que es el camino? En Mateo 7. Angosto. Camino, ¿cuál es el camino de todos nosotros? Senda estrecha y camino angosto, difícil. Todos tenemos que andar el mismo camino. Y va a haber solo una puerta por la que entrarán los pastores. Fíjese que la Biblia no habla de que en el cielo van a haber pastores. Así que líderes, todos 100% eficaces. ¿Qué posición Dios te dio hoy? ¿Qué posición tienes en la iglesia hoy? No, pastor, yo soy simple visitante, o yo soy miembro pero de aquí, estoy en este banco, me siento en esta banca. Mira, no te conformes con sentarte en la banca, sirve al rey, pide autoridad y pide esa efectividad en la palabra de Dios para poder predicar de la resurrección a la gente que está alrededor. ¿Cuánta gente anda necesitando ese poder allá afuera? Llegamos a un correo. El hermano me llevó a un correo para enviar unas cosas que me mandaron de allá desde Cuba. Y cuando salimos del correo, él me dice, ¿oliste lo que había en el ambiente? ¿Sabe lo que había en el ambiente? Un olor extraño para mí. Un olor muy extraño, muy fuerte al olfato. Él me dice, eso es droga que había alrededor. Ese hombre estaba drogado. ¿Cuánta gente anda drogada por ahí? ¿Y usted qué está haciendo? Líder efectivo, hay que salir a buscarle. Hay que salir a buscarle. En México en una ocasión pararon a quien me llevaba para donde iba a predicar y el policía mexicano estaba drogado. Este mundo necesita el evangelio. Y este mundo necesita hoy andar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Es difícil cumplir la voluntad de Dios? ¿Es fácil andar en unidad? No, si todos nosotros no nos soportamos como a todo el mundo. Sí. Sí, a veces soy pesado y a veces me levanto mal y soy rasposo. Esas veces que le paso por al lado a la gente como si fuera un erizo. Y todos los temperamentos no son iguales. Si pudiéramos decir, pero tenemos que andar en unidad. Dos erizos se estaban congelando y ellos entendieron que la única manera de poderse calentar, ¿sabe cuál era? Pegarse. Y cuando se pegaron, se pincharon todos, el uno al otro, pero no se murieron de congelación. Si algún hermano pudiera decir, no, es que el pastor, o pudiera decir, el líder, esa gente es imposible, o el hermano que se sienta de ujier ahí esperando que entre, ese no hay quien lo... Mire, ese es el que más lleva amor. Ese es el que más lleva amor. ¿Usted quiere andar en unidad? Haga usted su parte en la unidad. El abrazo. No, que hay COVID. Dele la manito de lejos, haga lo que sea, pero usted debe demostrar unidad
debe demostrar que no es egoísta, debe demostrar también que anda en efectividad, muy efectivos a la hora de hacer las cosas. Y el último aspecto lo encontramos en el 5:14. 5:14 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo no va a aumentar la membresía de la iglesia? ¿Cómo no va a aumentar la membresía de la iglesia si la iglesia anda en unidad, si la iglesia no es egoísta, si la iglesia tiene líderes efectivos? ¿Cómo no va a aumentar? ¿Cómo no va a aumentar la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia, esta calidad de hermanos aumenta. Y usted se puede preguntar: ¿y qué tengo que hacer? Cumple tu función. No te quedes en el mismo lugar, no te quedes en el mismo puesto. Sirve al Señor. Pastor, ¿cómo le puedo servir? Hay muchas maneras de servir a Dios. Hay mucha gente necesitando el servicio de un hermano. ¿Qué estás haciendo? Manos a la obra, vamos. En estos días estamos fomentando más y más la bendición de poder ayudar a los pobres allá, en medio de que la gente no tiene ni un vasito de leche para tomar en la mañana. Y usted dirá: no, si a veces a mí se me echa a perder la leche ahí en el refri. Hemos llegado a lugares donde yo le puedo decir a un hermano: mira, busca por allá 6, 10 personas y vamos para allá con un poco de leche y con un pancito. ¿Sabes que una bolsita de pan que no llena? Pan ¿de qué sería aquello? Pan, el pancito lo puedes apretar así y es más pequeñito que una monedita. Eso es nada. Pero imagínense que hemos llegado con un pancito y un pedacito de jamonada adentro y un vasito de leche para que se tome, y la gente han llorado. Tengo fotos en mi celular. La gente llorando. Desde que soy niñito no tomo leche. Eso es poco grande, yo me imagino. Pero cuánta gente están necesitando el toque de la iglesia con el evangelio, pero el evangelio en la práctica. ¿Cuál es el evangelio en la práctica? Lo vemos ahí en Santiago. Si un hermano va a otro, le dice: sáciate y cree, sé fiel. No, y el otro tiene hambre. Primero, dice Santiago, dale un plato de comida para que sacie su hambre. Y después dile: vete en paz y sáciate. Hermano que estás aquí, la iglesia puede crecer de pronto. La iglesia puede crecer de pronto. Imagine que este local y otro local y otro local no puedan contener la multitud de gente que la iglesia pudiese tener. Amados, ¿se imagina que suceda eso? ¿Podrá la iglesia de estos tiempos, la iglesia Peter Rowe, podrá asumir una multitud de 500, 1000, 2000 personas que vengan acá? Quiera Dios que nosotros nos podamos preparar, porque los tiempos de fin pueden anunciar que pueda haber una desbandada de personas buscando el evangelio por la necesidad del evangelio. ¿Cuántos pudieran atender a esa multitud? Es importante que nos estemos preparando en la palabra, que nos estemos preparando en la Biblia, en la lectura y en el estudio de la Biblia. Qué bueno que nos podamos preparar en liderazgo para poder ser ese tipo de líder que la Biblia quiere que seamos en estos tiempos. Y esa multitud que puede crecer, que puede allí anunciarse hacia la iglesia, pueda ser bien atendida. En Cuba, en estos tiempos, la multitud es al revés. En vez de la multitud llegar para la iglesia, la multitud se va para afuera. Cuba tiene destinos de salida a Estados Unidos hasta hace un tiempecito, y ahora se volvió a cerrar Estados Unidos, Brasil, Nicaragua. Cuba, los cubanos metidos en Nicaragua. Sí, en Nicaragua está mejor que Cuba. Y así usted pudiera decir Colombia ahora va, y Dominicana, y para donde se abra un hueco se van los cubanos. ¿Sabía usted que la iglesia no se ha quedado vacía? Porque está llegando gente nueva.
la obra es de Dios. La obra es del Espíritu Santo. Tenemos que ser fieles. Los tiempos de ahora nos anuncian que una multitud puede entrar, tengo que atenderla. La iglesia aprendió a atender, aprendió a amar, aprendió a buscar. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios haga contigo una bendición bien, pero bien grande para su gloria y para su honra. Y podamos aprender todos cómo la voluntad de Dios, a pesar de ser difícil, sigue siendo la misma para la iglesia. La iglesia en unidad, la iglesia no egoísta en oportunidad de dar, la iglesia líderes efectivos, la iglesia en crecimiento, ¿Cuántos quieren ver la iglesia próspera y en crecimiento? Podemos levantar la mano en querer ver la iglesia próspera. Tenemos que hacer, tenemos que obrar, porque como estamos y nos quedamos achantados así en el banco, no lo vamos a lograr. ¿Cuánta gente está necesitando allá afuera que le prediques el evangelio? Dios te está encomendando hoy, amados hermanos, hoy te está encomendando. Hoy más que nunca, concluyo, necesitamos andar en unidad para poder ver prosperidad en todos los aspectos, pero la prosperidad que más le importa al Señor es la prosperidad de tu alma y tu corazón. Amados, que tu corazón sea próspero cuando verdaderamente das esas mies, esas bendiciones para tus hermanos. Que tu corazón pueda ser próspero cuando sabes allí andar en unidad, aunque el hermano pinche. ¿Sabes? Que el hermano te sea un poco difícil de tratar. Necesitas andar para con tu hermano. Unidad para poder ser efectivos en los tiempos de ahora. Quiera Dios tú puedas ser efectivo en toda labor que emprendes. Pastores, que es pequeñita, es limpiando el baño. Limpia el baño para el Señor. Qué rico eso. Saber que cuando usted limpió el baño, limpió ahí todo lo que había que limpiar, el que viene ahora próximo es el Señor. ¿Cómo usted lo limpiaría? ¿Cómo usted limpiaría el baño si el que viene a entrar ahora es el Señor? Hazlo para el Señor, los hombres. Amado, hazlo para el Señor. No importa tu servicio. Tu servicio, si lo haces y lo pones en el altar, mira, va a bendecir la iglesia, va a bendecir a los hermanos y todo va a estar próspero en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, en el servir a Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que esa bendición de la unidad, esa bendición de matar cada día el egoísmo que está dentro de nosotros, esa bendición de ver la efectividad de los líderes y ver la multiplicación esté en la iglesia Peter Road desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Amén. La gloria sea para el Señor.